El circuito simulado en Simulink es el que se está mostrando en pantalla. Aquí se están tomando en cuenta las resistencias de la fuente y la inductancia de la fuente. La fuente utilizada en el experimento tenía un autotransformador. Ahora, el circuito como tal, se le midieron las tensiones del primario, del secundario y en la carga, así como la corriente del primario, la corriente del secundario y la corriente en la carga. Estos valores se compararon en una simulación junto con los experimentales. En el primario tenemos lo que es una señal sinusoidal, que es lo que uno esperaría, puesto que nosotros estamos alimentando con corriente alterna a 60 Hz nuestro transformador. Bien, aquí es importante mencionar que no teníamos una conexión directa a un bus infinito, es decir, no teníamos el transformador conectado directamente a la clavija. Había una fuente entre la clavija y nuestro primario del transformador. Esto mete lo que son dinámicas que tiene la propia fuente. En este caso la fuente es un autotransformador. Es importante mencionar que la resistencia y el inductor en serie no es el modelo de un autotransformador, simplemente se utilizó en la simulación para poder hacer una aproximación de los resultados experimentales con los simulados, puesto que en previas simulaciones en donde no se le tomó en cuenta, los resultados eran bastante distintos. A diferencia del voltaje, la corriente, pues bueno, entre la simulación y los valores medidos de forma experimental sí tienen sus variaciones. Ese semiciclo negativo que se tuvo de la forma experimental no se logró modelar con la simulación. Por otro lado, nosotros tenemos ahora la tensión en el secundario, así como su corriente. En estas gráficas nos damos cuenta que el transformador está cumpliendo con su propósito. En el semiciclo negativo tenemos hasta menos 25 volts, aunque en el semiciclo positivo no se vea el otro pico a 25 volts. Esto, bueno, por las obvias características que tiene el circuito, ya que tenemos un diodo más adelante que nos va a rectificar un semiciclo. Y los resultados que tenemos experimentales comparados con los simulados en cuestión de voltaje se ven muy similares. Si bien la amplitud en los picos, tanto positivo como negativo, no se logra solapar como en las tensiones que se tenían en el primario del transformador, nosotros sí tenemos una forma y una fase muy semejante. La corriente surge lo mismo. Nosotros tenemos una señal que parece estar en fase con la simulada. Sin embargo, las magnitudes de nuestros valores experimentales son menores a los simulados. En esta parte es muy importante mencionar que el transformador fue modelado con las pruebas de cortocircuito y circuito abierto. Sin embargo, al final, cuando se estaban haciendo las simulaciones, se decidió utilizar los valores de resistencia medidos por un puente de Winston, mientras que las inductancias tanto del primario como del secundario y de la rama de magnetización sí son las obtenidas por las pruebas de cortocircuito y circuito abierto. El fin de estos circuitos pues es poder rectificar una señal alterna a una constante. Tenemos un capacitor en el circuito que nos va a ayudar a reducir un rizo que se produce, porque como tal nosotros no vamos a tener una componente directa, hablando directa como una línea recta, sino que vamos a tener un rizo debido al semiciclo se está rectificando en este caso. La carga es una resistencia, como ya se había mostrado antes, es de 10.6 ohms. Sus valores de tensión y corriente son los siguientes. Como se puede ver en las gráficas, los valores experimentales tienen un ruido. El ruido como tal no está deformando nuestra señal, sigue manteniendo lo que se esperaba, el rizo, pero es importante mencionar que también no se montó en una placa y los cables utilizados entre el módulo de adquisición de datos y las zonas donde se iban a medir las variables, pues bueno, no estaban fijos. Eran cables que nada más estaban sobrepuestos en la mesa, que aunque se hizo el esfuerzo porque no existía ninguna vibración o algún movimiento que metiera más ruido mecánico sobre el cable, que se pudiera montar y que leyera en los resultados, las ondas tienen la forma, tienen la fase, en el caso del voltaje están casi sobrepuestas, y en el caso de la corriente, pues puede parecer que no estén sobrepuestas, pero la diferencia que hay de pico de simulación al pico en experimental, pues son 0.05, ¿no? Pero en realidad son muy similares.
Es importante mencionar que de lo que se obtuvo en las gráficas del primario, secundario y la carga, existe un retraso que hay entre la señal del voltaje simulado y la señal del experimental. Bueno, este retraso sin duda se debe al efecto del retenedor de orden cero y el tiempo de muestreo que tiene el módulo de adquisición de datos. La simulación tenía como objetivo poder tener resultados semejantes a los experimentales, sin embargo no se logró conseguir del todo esta semejanza. Cosas que se pueden mejorar para la simulación, por primero serían los datos que se utilizan en la simulación y cómo se está modelando la fuente. En este caso, esto no es un modelo de un autotransformador. Estos valores no fueron medidos de la fuente como tal, sino que fueron calculados a partir de la corriente nominal y de la tensión nominal que se estaba viendo en el transformador primario. Luego está el capacitor que se utilizó para el rizo. Este valor que tenemos aquí es el que viene en el capacitor, pero este capacitor, pues bueno, lleva muchos años en el laboratorio y probablemente ya no tenga ese valor. Sin embargo, no se midió en su momento para rectificar el valor. Otra cosa importante es que el diodo también lleva sus años en el laboratorio y puede que ya tenga un cierto desgaste, puede que esté dañado y puede que sus valores ya no sean los que vienen en la hoja de datos. La resistencia, si se utilizó el multímetro y se midió, como se mencionó en el transformador en su momento, pues se hizo una prueba de cortocircuito y circuito abierto y las razones de por qué se escogieron esas resistencias. Bueno, algo que también se podría agregar a la simulación, que se tendría que ver si se puede realizar debido a que hay ciertas incompatibilidades a veces entre los bloques de Simulink, es que nosotros estamos realizando mediciones a las variables físicas con un módulo de adquisición de datos. Estos módulos pues tienen un retenedor de orden cero y su tiempo de muestreo, de ahí que existe el retraso. Pero nosotros en Simulink hacemos en continuo, por lo que a la hora de comparar se ve un desfase. En ciertas librerías que se utilizan para control de sistemas o que se utiliza una transformada en Z, existen bloques de muestreos o de retenedores de orden cero que nos pueden ayudar también a modelar esta dinámica. Son cosas que, bueno, se pueden mejorar en una siguiente simulación o a futuro.